En el parágrafo 324, Hegel sube el tono de todo lo trabajado antes. La idealidad del Estado hacia adentro, su individualidad hacia afuera y la negatividad propia de la libertad se condensan en una tesis, digamos, áspera, contundente, dura, pero consistentemente hegeliana. Frente a la individualidad sustancial del Estado, el interés y el derecho del individuo cuentan como un momento que desaparece, y reconocer esto no es una opción estética, sino un deber sustancial. Llegado el caso, el Estado puede exigir el sacrificio de la propiedad, la vida, la opinión y de todo lo que solemos considerar resguardado por la eticidad misma en nuestra vida cotidiana. Digo entonces que es áspera porque confronta la intuición moderna que sitúa la seguridad y la vida y los bienes de los individuos como el fin mismo del Estado. Pero esto no implica una suerte de cheque en blanco para el despotismo, sino de la prioridad del universal ético sobre la finitud de sus momentos, prioridad sin la cual ni la vida ni la propiedad conservarían sentido como derechos. Cuando Hegel explica que el interés privado es puesto como un momento que desaparece y que el deber del individuo es mantener la independencia y soberanía del Estado, está diciendo que en situaciones límites, la idealidad que en los tiempos de paz opera como articulación fina de poderes, corporación y derechos, reaparece en su forma más severa. Ninguna parte puede absolutizarse ni independizarse respecto de la totalidad a la que pertenece. Esto prolonga la definición de soberanía interior como idealidad de sus momentos, es decir, constitución, poderes, representación estamentaria, y el patriotismo constitucional como disposición ética a ajustar la voluntad a esa racionalidad objetiva, ¿no? La voluntad subjetiva, esa racionalidad objetiva. Solo que aquí la disposición ética llega a su extremo. Si la existencia del Estado como organismo está en juego, mis derechos, los derechos de los ciudadanos, cuentan como mediaciones revocables. La figura del soberano, trivial en contenido pero esencial en su forma, es precisamente el punto de singularización de ese querer común. Su yo quiero no inventa fines, sino que los reubica cuando ya han sido producidos por el organismo. El deber del sacrificio, por ello, no es un mandato de un alguien o de cierto, digamos, monarca o jefe de gobierno contra todos, sino la forma en que el todo se defiende de la disolución de sus miembros en fines últimos. Bueno, la observación al parágrafo 324, Hegel ataja de inmediato la objeción hobbesiana. Dice, sería un cálculo equivocado presentar el sacrificio apelando a un Estado reducido a sociedad civil y concebido como garante último de la vida y la propiedad de los individuos. Hegel identifica aquí la contradicción del contractualismo moderno. No puede exigir el sacrificio de lo que el Estado prometió asegurar como fin supremo. Por eso reubica el asunto. Lo que funda la legitimidad del sacrificio no es la seguridad de los individuos, sino el carácter ético de la totalidad para la cual la vida y la propiedad valen tanto como bienes finitos. Y porque son finitos, deben poder ser puestos como contingentes. De otra manera, se petrifican y nulifican el movimiento mismo de la libertad. En el Estado, dice Hegel, la necesidad es obra de la libertad.
Lo que en la naturaleza es simple mutabilidad se convierte en la sustancia ética en una transformación querida. Aquí se comprende el paso decisivo. Cito, la guerra es la situación en la que se toma en serio la vanidad de los bienes y de las cosas temporales. La frase suena a sermón hasta que Hegel le da cuerpo conceptual diciendo que en la guerra la idealidad de lo particular adquiere derecho y realidad. Es el momento en que el organismo político hace valer su prioridad sobre cada parte. Y esa prioridad no es una preferencia, es la condición de posibilidad para que, pasada la emergencia, la vida y la propiedad recobren validez. La célebre analogía del viento y el mar, tomada de su época de hiena, hay que leerla así. Sin ese sacudón, las determinaciones finitas se solidificarían y la vida ético-política se hundiría en la pereza de lo meramente privado. Los intereses se contrapondrían y petrificarían y el todo ético dejaría de existir. Dicho con otras palabras, el intervencionismo interno en tiempos de paz es algo a lo que se debe dedicar el Estado para evitar que se solidifiquen esos intereses y la lucha entre facciones dentro del Estado termine borrando a la totalidad ética, y la defensa externa en la guerra. Estas son dos modulaciones de la misma idealidad. Asegurar que los miembros no se autonomicen de la totalidad, ya sea por osificación de privilegios o por dispersión de intereses. Hegel aclara, de todos modos, que esta es solo una idea filosófica, una suerte de justificación de la providencia. Las guerras reales requieren otras justificaciones. Ese guiño es importante. El movimiento lógico que legitima la relativización de lo finito no autoriza cualquier guerra, ni borra la pregunta por el jus bellum o el jus in bello. El vínculo, entonces, entre idealidad interna e idealidad externa se ratifica en la nota histórica. Guerras favorables han evitado disturbios internos y consolidado el poder estatal. Pueblos que temieron o no pudieron soportar la soberanía interna fueron sojuzgados. Cuanto menor el éxito y el honor en la defensa de la independencia, menores las chances de instituir internamente el poder del Estado. Estados cuya independencia no reposa en la fuerza de las armas, por ejemplo, desproporcionadamente pequeños, pueden subsistir con constituciones que no garantizan seguridad ni interna ni externa. Estos ejemplos muestran que la negatividad externa hace visible el grado de madurez interna de la eticidad. Si la comunidad no está subjetivamente dispuesta, digamos, en su disposición ética, a anteponer el todo a sus partes, su libertad muere en su temor por morir. Al revés, el éxito en la defensa externa consolida la forma interna, porque la guerra obliga a reordenar corporaciones, poderes y círculos de influencia bajo el fin que guía la vida a la totalidad. En clave hegeliana, no es un relato de gloria nacional, sino una prueba de realidad de la idealidad. O la eticidad se confirma en la acción o la pretensión de universalidad ética se disuelve. El agregado al parágrafo 324 discute Hegel con el cosmopolitismo. En tiempos de paz, sostiene Hegel, la vida civil se expande, las particularidades se endurecen,
los intereses de los individuos, de las corporaciones se osifican y con ello se anuncia la muerte de la totalidad ética. De ahí que la unidad del cuerpo político requiere a veces una conmoción. Contra la propuesta de paz perpetua realizada por Kant, reitera que el Estado es individuo y que la individualidad entraña negación. Aun si se armara una familia de estados, esa nueva individualidad engendraría un enemigo. Lo que a primera vista suena a fatalismo bélico es la conclusión de la lógica del reconocimiento. Sin pares no hay reconocimiento. Sin reconocimiento no hay individualidad. Sin individualidad no hay soberanía. Por eso también pueden darse fenómenos paradójicos. Naciones internamente incompatibles que encuentran a través de la guerra exterior una paz interior. La inseguridad de la propiedad que trae la guerra no es un caos sin forma, sino un movimiento, digamos, necesario. Hegel se burla del moralismo que predica la vanidad de lo temporal, pero maldice al invasor cuando la contingencia se hace húsares con relucientes sables. Su ironía apunta a que lo ético no se juega en el púlpito, sino en la decisión. Al fin de cuentas, y al final del proceso los campos vuelven a florecer. Y la historia guarda su seriedad frente a la verborrea edificantes. Las guerras acontecen cuando lo exige la naturaleza de las cosas. Ahora bien, este parágrafo 324 obliga a situar límites y alcances para el ejercicio bélico. Hegel no está pensando en la, digamos, defensa, ni en el ataque, ni en emprender una guerra total. Se trata de conflictos, cuando él piensa en la guerra, se trata de conflictos armados simétricos entre estados que se reconocen como soberanos y que por eso mismo observan reglas que preservan la posibilidad de la paz. Reiteramos algo que mencionamos respecto de parágrafos anteriores y también, respecto de parágrafos anteriores y también en este mismo parágrafo. El respeto a prisioneros, templos, hospitales, bienes civiles, la distinción entre combatientes y no combatientes, el reconocimiento a los embajadores y la inmunidad, digamos, diplomática. Todo esto forma parte de las reglas de juego de la guerra. Ello no desmiente el parágrafo 324, pero lo matiza. El momento ético de la guerra no legitima cualquier medio ni cualquier fin. Legitima la idealidad por encima de lo finito y esa idealidad exige no anular al otro como igual. Por eso mismo Hegel neutraliza la idea de guerra justa. Si todos los estados que pelean son soberanos, criminalizar al enemigo es negar el reconocimiento que hace posible la paz posterior. Dicho de otro modo, el deber del sacrificio discurre en una estructura de paridad. No es un llamado a cruzadas morales, sino a decisiones trágicas, dolorosas, en un tablero que carece de un juez que pueda dirimir el conflicto entre pares, digamos. También retorna aquí la centralidad de la representación interna. El Parlamento, las corporaciones, la publicidad de los debates y la firma del monarca no son ornamentos, son la gramática institucional que en paz produce el universal y en guerra legitima la exigencia extrema. Sin este juego de mediaciones, el deber del sacrificio se degrada a imposición despótica. Por eso,
insiste Hegel en que el monarca aporta la forma, el yo quiero y el parlamento el contenido. Solo esa conjunción muestra que el pedido de sacrificar la vida y los bienes individuales o particulares es realmente el pedido del organismo a sus miembros y no el deseo de una parte en contra de las demás. Hegel ayuda a formular lo que hoy sería una pregunta, o lo que hoy es una pregunta muy incómoda. ¿Quién puede pedir razonablemente en la actualidad ese sacrificio en nombre de la totalidad ética? ¿Y bajo qué instituciones? Si el monopolio legítimo de la fuerza de los estados, digamos, que esgrimen los estados actuales, se diluye a través de la corrupción que corroe, digamos, la maquinaria estatal, la retórica del parágrafo 324 se vuelve peligrosa. Ya no conduce a la preservación del todo, sino a su descomposición. Para cerrar al núcleo conceptual de este parágrafo. Primero, Hegel no glorifica el sufrimiento. Explica por qué, sin una instancia que esté por encima de la vida y la propiedad individuales, éstas pierden todo valor. La guerra, en su figura clásica, es el escenario por el que esa instancia, es decir, la sustancia ética, se hace valer frente a la solidificación de lo finito. Segundo punto. Esta justificación es filosófica, ya lo mencionamos, no una amnistía o no un perdón, una dispensa para cualquier campaña militar. Las guerras concretas precisan razones adicionales y aún con ellas debe conducirse de modo que preserven el circuito de reconocimiento. Tercero, lo que en la observación se llama cálculo equivocado, sigue siéndolo. Una reducción del Estado a sociedad civil que trivializa la eticidad y torna incomprensible la estructura misma del deber es a lo que conduce la lógica del contrato social. Cuarto, el agregado recuerda que el proyecto de una paz perpetua sin un sujeto que encarne la individualidad está condenado a reintroducir la negación por otra puerta. Sin pares, o aparece un enemigo externo o el enemigo se inventa hacia adentro. Aparece un enemigo interno. No. Todo el parágrafo expresa algo simple pero contundente. Si no hay un todo, una totalidad por el que valga la pena relativizar lo finito, tampoco hay un fin bajo el cual la vida y la propiedad de los individuos merezcan ser respetadas. La cuestión hoy es si todavía contamos con sujetos y formas de reconocimiento capaces de hacer de ese todo algo real. Si la respuesta no es concluyente, el parágrafo 324 pierde todo su filo.